No me felicitó por mi cumpleaños. Tampoco me llamó en Navidad. Ni siquiera cuando me caí por las escaleras y terminé con 3 costillas rotas. Silencio. Un silencio largo, espeso, que se volvió mi compañero. Así fue como entendí que mi hijo había dejado de ser mi hijo. Me llamo Paulina. Tengo 68 años y toda mi vida giró alrededor de un solo nombre: Marco. Lo crié sola, desde que tenía 3 años. Mi esposo murió en un accidente de tránsito una tarde lluviosa, y desde entonces, Marco fue mi razón para levantarme cada día. Cocinaba para él, lavaba su ropa con suavizante, me desvelaba cada vez que tenía fiebre, trabajaba horas extra limpiando casas para que pudiera ir a la universidad. Y no lo digo como reproche. Lo hice con amor, con todo el amor que una madre puede tener. Pero si me hubieran dicho que, un día, ese mismo hijo no iba a querer ni oír mi voz, no lo habría creído. Todo empezó a cambiar cuando conoció a Soraya. Una mujer bonita, con una sonrisa dulce, por fuera. Por dentro no tardé en notar que había algo más, algo oscuro, una mirada que medía, que calculaba, que clasificaba. La primera vez que vino a casa trajo un vino caro. Se mostró amable, educada, pero en sus ojos yo vi algo que me heló, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su decoración perfecta. Marco cambió rápido. Antes me llamaba todos los días, me contaba todo, hasta si le dolía una muela. Después, las llamadas se volvieron semanales, luego mensuales, y después, nada. El día que se casaron, me dieron un lugar apartado, al fondo del salón. Ni una flor, ni una palabra. Soraya apenas me saludó con un beso en el aire. Y Marco parecía nervioso, como si tuviera miedo de mirarme demasiado tiempo. Yo lo entendí. Lo supe desde esa noche. Estaba perdiendo a mi hijo. Aún así, intenté mantenerme cerca. Le enviaba mensajes. Le preguntaba si necesitaban algo, si podía pasar a verlos. Soraya siempre respondía lo mismo: estamos ocupados, o peor aún, no es buen momento. Un día me atreví a ir sin avisar. Llevé pan dulce y un frasco de mermelada casera, pero cuando toqué el timbre, escuché pasos, y después, silencio. Esperé 10 minutos, volví a tocar. Nada. Ese día, regresé a casa con el frasco aún caliente en las manos. Me senté en la cocina y lloré. No por orgullo, por desilusión, porque entendí que no era bienvenida. Los años pasaron. Cumplí 65, sola. 66, también. Y a los 67 dejé de preparar pastel para mí misma. La casa se volvió más silenciosa. Las cortinas ya no se movían. El reloj de pared seguía su tic-tac sin prisa, como recordándome que el tiempo seguía. Aunque yo ya no tuviera a quien esperarlo. Una tarde, mientras barría la entrada, Clarita, mi vecina, me saludó. ¿No has visto a Marco últimamente?, me preguntó. Solo asentí con una sonrisa triste. No tenía fuerzas para explicarle, ni ganas, hasta que un día que jamás olvidaré, recibí una llamada. Era Marco. Su voz sonaba diferente, rota, desesperada. «Mamá, ¿puedo ir a casa? Necesito hablar contigo». No supe qué decir. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Tantos años. Y ahora me pedía volver. No pregunté por qué. Solo dije: «Está bien». Colgué y me senté en la misma silla donde lo esperé durante años. Pero esta vez, con una extraña calma, porque ya no era la misma mujer. No era la Paulina que rogaba por migajas de atención. No. Algo dentro de mí había cambiado. Afuera empezó a llover. Una lluvia lenta, como de película. Y yo cerré los ojos, porque presentía que al abrirlos de nuevo, mi historia recién comenzaba.
Cuando Marco llegó esa noche, venía mojado hasta los huesos. La lluvia caía como castigo del cielo, y él parecía más viejo. Los ojos hundidos, la barba descuidada, el cuerpo encorvado. Me miró como si no supiera si abrazarme o pedirme perdón. Yo simplemente me hice a un lado. «Pasa». Entró en silencio. Se quedó parado en la sala, como si fuera un desconocido. Sus zapatos goteaban sobre el piso de madera. Y ese sonido, ese golpeteo rítmico frío, era como una cuenta regresiva. «¿Quieres café?», pregunté sin mirarlo. «Sí, por favor». No hablamos durante los primeros 5 minutos. Solo el hervidor silbando, el tic-tac del reloj y mi respiración, tratando de mantenerse estable. Cuando al fin se sentó a la mesa, noté sus manos temblorosas. Tenía algo que decirme, y yo no sabía si quería oírlo. «Mamá», empezó. Soraya se fue. No supe si me sorprendía o no. ¿Se fue? Sí. Me dejó. Tomé mi taza. Esperé que siguiera. Me dejó con una deuda enorme. Vendió cosas a mi nombre. Y ahora no sé qué hacer. No lo interrumpí. No le dije, «Te lo advertí», solo lo miré. Largo. «¿Y por qué vienes a mí ahora, Marco?» «Porque no tengo a nadie más». «¿Y durante estos años? ¿También no tenías a nadie?» Tenía miedo, vergüenza. Respiré hondo. El aire me dolía en los pulmones. Quise recordarle cómo me dejó sola. Cómo me ignoró cuando más lo necesitaba. Cómo fingió que yo no existía. Pero no lo hice. No aún. «¿Quieres quedarte aquí esta noche?», pregunté. Él asintió. No tenía fuerza ni para mentir. Le preparé el sofá con una manta gruesa, como cuando era niño y se enfermaba, como cuando yo todavía creía que el amor de una madre era suficiente. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, no por tenerlo de nuevo en casa, sino porque sabía que ya nada sería como antes. Al día siguiente me levanté temprano. Le preparé desayuno, huevos, pan tostado, café fuerte, como le gustaba cuando era joven. Pero apenas tocó la comida. «No tengo hambre», dijo, y se quedó mirando el vacío. Los días siguientes fueron parecidos. Dormía mucho, hablaba poco y evitaba cualquier mención de Soraya. Hasta que una tarde, mientras lavaba los platos, me preguntó, «¿Crees que pueda quedarme aquí un tiempo más?» ¿Un tiempo? Solo hasta que logre acomodarme, encontrar trabajo. Asentí. Pero por dentro, algo se movió. Un presentimiento, un eco de todo lo que viví durante su ausencia. No quería volver a ser esa mujer que esperaba llamadas que nunca llegaban. Esa madre invisible, esa sombra. Una semana después, encontré unos papeles en su mochila. Papeles de un banco y una orden judicial. Mi corazón se paralizó. La hoja tenía mi nombre y decía algo que no entendí del todo, pero hablaba de propiedad y usufructo. Cuando Marco regresó esa noche, lo enfrenté. «¿Qué es esto?», se quedó pálido. «No quería que lo vieras así». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «¿Estás intentando quedarte con mi casa?». Silencio. Evitó mis ojos. «Mamá, necesito un lugar donde vivir. Esto es lo único que tengo». La taza se me cayó de las manos. El ruido fue seco. Pero lo peor fue el silencio que vino después. Yo que lo di todo. ¿Ahora era solo una firma en un papel? ¿Un obstáculo para resolverle la vida? Esa noche no dormí. Y al amanecer, tomé una decisión. No iba a dejar que el mismo hijo que me borró del mapa viniera ahora a tomar lo poco que me quedaba. No esta vez. Fui al centro comunitario y pedí una cita legal. Clarita, mi vecina,
Me acompañó. Ella había pasado por algo similar con su hermano. Allí conocí a Mercedes, una abogada que escuchó mi historia sin juzgarme. «Vamos a proteger lo que es tuyo», me dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí respaldada. Volví a casa con la cabeza en alto. Marco me esperaba con cara de arrepentido, pero ya era tarde. Le di los papeles que había preparado Mercedes. «Esto protege mis derechos», le dije. «No puedes quedarte aquí sin reglas». Me miró como si no me reconociera. «¿Quién eres tú?», preguntó. Sonreí con tristeza. «Alguien que aprendió después de perder demasiado». Y entonces supe que lo peor aún estaba por venir. Después de aquella conversación, Marco se volvió una sombra dentro de mi casa. No hablaba, no sonreía y sobre todo, no agradecía. Se movía por los rincones como si yo fuera una intrusa, como si esta fuera su casa, y yo, una visita molesta. Pero esta vez no me quebré. Ya no. Mercedes me había dicho algo que se me quedó grabado. «Usted no tiene que sentirse culpable por protegerse, no más». Así que cada vez que Marco evitaba mirarme, cada vez que cerraba la puerta de su habitación con rabia, yo respiraba hondo y repetía en mi cabeza: «Me estoy cuidando, me estoy eligiendo». Pasaron los días y las cosas se tensaron. Él no buscaba trabajo, no limpiaba, no cooperaba. Solo pasaba horas pegado al celular, mandando mensajes que, por la expresión de su rostro, no eran buenas noticias. Una mañana, mientras tomaba café, me dijo sin rodeos: «Necesito que me prestes dinero». No preguntó si podía, no explicó para qué, solo lo exigió. Lo miré, lento, sin bajar la mirada. «No». La palabra le cayó como una bofetada. «¿Cómo que no? ¿Eres mi madre o no?». «Lo fui toda mi vida», le respondí. «Pero ahora soy primero mujer, persona, ciudadana». Se rió, con sarcasmo. «Te lavaron el cerebro. Esa abogada, esa vecina entrometida». «Esa vecina», lo interrumpí. «Me escuchó cuando tú me ignoraste. No sabes lo que estoy pasando. Y tú no sabes lo que ya pasé». Me levanté. Recogí mi taza y me fui a regar las plantas. Porque ahora tenía una rutina, un orden, un sentido, y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara. Ni siquiera mi propio hijo. Esa tarde, Clarita me invitó a un taller para mujeres mayores. Al principio no quería ir, pero algo en mí necesitaba salir, respirar otro aire. Cuando llegué, vi un círculo de mujeres hablando. Contaban historias. Algunas se reían, otras lloraban. Y por primera vez, no me sentí sola. Una señora, Paola, compartió cómo su hijo intentó ponerla en una residencia sin su consentimiento. Otra, María, dijo que su hija la había bloqueado de todos lados después de pedirle la pensión. Yo escuchaba y me veía en cada una, en cada silencio, en cada lágrima contenida. Cuando me tocó hablar, mis labios temblaron. «Mi hijo volvió, pero no por amor». «¿Entonces por qué?», preguntó una voz dulce. «Porque se le cayó la máscara y quiere usar la mía». Todas se quedaron en silencio. Y luego, una a una, empezaron a aplaudir. No por lástima, no por compasión, sino por respeto. Al volver a casa me sentía distinta, más firme, más mía. Marco estaba sentado en el sillón, con el rostro lleno de frustración. «¿Dónde estabas?», preguntó. «En un lugar donde sí me escuchan». «¿Y qué haces ahí, contando nuestras cosas?». «No son nuestras, son mías, son mis vivencias, mi dolor».
Y ahora también. Mi fuerza. Me lanzó una mirada que no reconocí, como si me temiera, como si por primera vez entendiera que ya no tenía el control. Esa noche revisé su habitación mientras él dormía, no por chismosa, por precaución, y lo que encontré me heló la sangre. Mensajes con Soraya. Sí, con ella. No se había ido. Todo era un plan. «Consigue la casa», decía uno de los mensajes. «Dile que estás deprimido, que no tienes a nadie», decía otro. «Esa vieja se va a ablandar», remataba otro más. Me senté al borde de su cama. Lo miré dormir. Y sentí algo que no sabía que podía sentir por mi hijo. Lástima y miedo. Porque ya no se trataba solo de ingratitud. Se trataba de traición, de manipulación, de estrategia. No podía enfrentarlo aún. Necesitaba pruebas y un plan. Al día siguiente volví al centro comunitario. Le conté todo a Mercedes. Ella revisó los mensajes, tomó nota y me dijo: «Vamos a prepararnos. Esto puede terminar en un juicio contra mi propio hijo». Salí de ahí temblando, pero firme. No por venganza, sino por justicia, por dignidad. Volví a casa y lo vi hablando por teléfono, nervioso. Sí, todo va bien», decía. «No sospecha nada». Me vio. Colgó rápido. «Era un amigo». Mintió. Solo lo miré. Y sonreí. No porque me creyera más lista, sino porque ya no era la misma. La Paulina que un día rogaba por un abrazo, ahora estaba lista para defenderse, incluso del hijo que más amaba, y él aún no lo sabía. No sé cómo llegamos a este punto. ¿Cómo pasé de ser la mujer que lo cuidó cuando tuvo fiebre a la mujer que ahora necesitaba pruebas para protegerse de su propio hijo? Pero ahí estaba yo, sentada en mi cuarto, con el celular en la mano, leyendo una y otra vez esos mensajes con Soraya. No había duda. No solo me usaban, planeaban algo más, algo grande. «Consigue su firma. Dile que estás deprimido, que vas a quitarte la vida. Ella no va a resistirse a eso». Leí eso y se me revolvió el estómago. No por las palabras, sino por lo frías que sonaban. Por la facilidad con la que manipulaban mi cariño. Mi culpa. Mercedes me advirtió: «Ten cuidado, Paulina. A veces, cuando uno dice que ha tocado fondo, todavía hay un piso más abajo». Y así fue. Marco empezó a cambiar de actitud. De pronto, era atento, cariñoso, casi dulce. «¿Te preparo un café, mamá? ¿Quieres que vayamos al mercado juntos? ¿Te parece si arreglamos el jardín como antes?» Parecía una película mal actuada, pero yo conocía su voz, su manera de mirar cuando miente, y esa dulzura. Tenía espinas. Una noche, mientras lavaba los platos, se me acercó por detrás y me abrazó. No lo hacía desde hacía años. Ni siquiera cuando murió tu padre me abrazó así. «Perdóname, mamá», susurró. «¿Por qué?», pregunté aguantando las lágrimas. «Por haberte fallado». Y me soltó, como si eso bastara, como si una disculpa pudiera tapar meses de desprecio, silencios y ausencias. Esa noche no dormí. Pensaba en qué haría cuando se diera cuenta de que no caería en su juego, pero no hizo falta esperar. 2 días después, mientras limpiaba la sala, llegó una carta, un sobre blanco, sin remitente. La abrí, y casi se me cayó el mundo encima. Era una notificación de un trámite notarial, una solicitud formal para transferir parte de la casa a nombre de Marco. Ni siquiera me lo había pedido. Ni siquiera me lo había mencionado. Directo. Legal. Frío. Fui corriendo con Mercedes. Ella revisó los documentos. Frunció el ceño. Él
Está intentando probar que tú ya no estás en condiciones de tomar decisiones por ti misma, me dijo. Quiere declarar que tienes principios de demencia. Se me cayó la taza de té que tenía en la mano. Literalmente. ¿Qué? Mira lo que escribió. Mi madre ya no recuerda cosas, se aísla, habla sola. Está preparando el terreno. Me senté. No podía respirar. Quise gritar, pero solo salieron suspiros. «Paulina», dijo Mercedes, «hay dos caminos. O lo enfrentas, o lo documentamos todo y lo derrotamos como se debe. Con la ley». Yo sabía cuál era el camino correcto, pero me dolía. Como si me arrancaran un pedazo del alma. ¿Demandar a mi hijo? ¿Declararme en defensa de mi propia salud mental? Pero si no lo hacía, él lo haría por mí y me anularía. Esa misma semana empecé terapia con una psicóloga del centro. Clarita me acompañaba. Me daban hojas, ejercicios, pruebas cognitivas. No porque dudaran de mí, sino porque así podría probarle al juez que yo estaba más lúcida que nunca. Durante esos días, Marco actuaba como si todo estuviera bien. Me traía flores, me preparaba desayuno, pero cada gesto suyo me lastimaba más, porque ahora sabía que detrás de cada sonrisa había una intención, una firma, un papel. Una tarde, entró a mi cuarto sin tocar, se sentó al borde de mi cama y dijo: «Mamá, confía en mí, yo sé lo que hago, esto es por tu bien». Le sostuve la mirada. ¿Por mi bien o por el tuyo? Soraya me dejó. Estoy solo, estoy arruinado. Me levanté. Fui al armario. Saqué una carpeta. Aquí están las pruebas de que estás en contacto con ella. ¿Qué es esto? Mensajes, conversaciones, planes, todo. Se puso pálido. ¿Me estás espiando? No, me estoy protegiendo, gritó. Me insultó. Dijo cosas que jamás pensé escuchar. Y después, como si nada, dijo: «Si no firmas, te voy a demandar». Lo miré. Ya sin lágrimas, ya sin miedo. Entonces, prepárate, porque yo también sé cómo defenderme. Y lo dejé ahí, solo, en el pasillo, con la cara desencajada. Al día siguiente recibí una citación. Un juez quería verme, y yo me sentí fuerte, por primera vez en años, no porque alguien me defendía, sino porque yo me estaba defendiendo a mí misma. Y ese juicio no iba a ser solo legal. Iba a ser un juicio a la historia de una mujer que lo dio todo. Y ahora no iba a ceder más. El día de la audiencia llegó como una tormenta que uno puede oler desde lejos, pero que, aún sabiendo que viene, igual te empapa. Me levanté a las 5. Me preparé con calma. Me puse el vestido azul que usé en el bautizo de Marco. No por nostalgia, sino porque ese día fui feliz. Y necesitaba recordarme que aún era capaz de sostener la cabeza. Clarita me acompañó. Mercedes ya estaba en el tribunal. Había preparado todo con una precisión quirúrgica. Exámenes psicológicos, evaluaciones médicas, testigos del centro comunitario. Cuando entré a la sala, lo vi. Marco. Sentado al lado de un abogado joven, trajeado, no me miró. Ni un segundo. Como si yo fuera una desconocida. Como si nunca le hubiera limpiado la sangre de las rodillas. Como si no hubiera pasado noches enteras despierta durante su tos de niño. El juez era serio. Un hombre mayor, con la voz firme pero paciente. Pidió silencio y empezó la audiencia. El abogado de Marco fue el primero en hablar. «Mi cliente está preocupado por la salud mental de su madre. Cree que no está en condiciones de administrar sus bienes. Solo busca protegerla». Me hervía la sangre. Marco no me miraba. Tenía la mirada fija en el suelo.
Luego hablaron de mí como si yo no estuviera, como si fuera un mueble viejo en medio de la sala. Presentamos reportes de olvido, comportamientos erráticos, aislamiento social. «Ella habla sola», añadió Marco finalmente. «A veces la encuentro repitiendo nombres. Se encierra, no come, mentiras y verdades recortadas, manipuladas». Mercedes pidió la palabra. Y entonces, como una ola que empieza suave pero gana fuerza, empezó a desmontar todo. «Señoría, mi clienta ha sido evaluada por 3 especialistas. Todos coinciden. No presenta deterioro cognitivo. Aquí están los resultados. Y aquí, los testimonios de sus compañeras del centro comunitario». Llamaron a Clarita. La pobre temblaba, pero habló con el corazón. «La señora Paulina está más lúcida que cualquiera de nosotras. Siempre nos ayuda, organiza actividades. Es una líder». Después me llamaron a mí. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero no iba a darles ese gusto. Me senté frente al juez y hablé. «Señoría, soy una mujer de 68 años. Perdí a mi esposo hace 7. Vivo sola, sí, pero eso no me hace incapaz. Me gusta estar en paz. Cocino, leo, camino todos los días». Respiré profundo. «Mi hijo quiere que firme papeles para quedarse con esta casa. Me dice que es por mi seguridad, pero yo lo he escuchado. Sé que no es cierto. Tengo pruebas». Le entregué el sobre con las copias de los mensajes. El juez las leyó. Por primera vez, Marco levantó la vista. Me miró. Y lo que vi me rompió. No era rabia. No era dolor. Era indiferencia. Como si ya no quedara nada entre nosotros. El juez pidió un receso. Salimos a la sala de espera. Allí, Mercedes se me acercó. «Lo hiciste perfecto, Paulina. De verdad. El juez no es tonto». Lo notó. Yo solo asentí. No podía hablar. Marco pasó junto a mí y dijo, casi escupiendo las palabras: «Esto no queda así». Me dieron ganas de agarrarlo por los hombros y gritarle: «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hice?». Pero me contuve. Ya no se trataba de él. Se trataba de mí. Una semana después, el juez emitió su veredicto. No existían pruebas para declarar incapacidad mental. No existían razones para transferencias forzadas. El caso se archivaba. Gané. Pero no celebré. Mercedes trajo vino. Clarita preparó una torta. Yo sonreí. Pero por dentro me sentía vacía, porque perdí algo mucho más valioso que una casa. Perdí al hijo que creí tener. Días después, Marco se fue de la casa. No se despidió. Solo desapareció. Una vecina me contó que lo vieron cargando unas cajas en un taxi. Otra me dijo que lo escuchó pelear por teléfono con alguien. Soraya, probablemente. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Esa noche, al revisar los cajones del cuarto de Marco, encontré algo. Una libreta, pequeña, de tapa negra, llena de anotaciones, cifras, fechas y algo más. Un nombre que no conocía. Valentín. Decía cosas como: llamar a Valentín antes del 15. El dinero tiene que llegar antes que mamá hable con Mercedes. Valentín dice que no podemos esperar más. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo estaba metido en todo esto? No podía dejarlo pasar. Si algo había aprendido era que el silencio solo protege a los que hacen daño. Tomé fotos de cada página. Las llevé a Mercedes. Ella las revisó con atención. «Esto es serio, Paulina. Este tipo, Valentín, no es cualquier amigo». Y entonces me lo dijo. «Tiene antecedentes». «¿De qué tipo?» «Extorsión, amenazas, fraude familiar». Me mareé. Tuve que sentarme. Marco no solo quería la casa, lo estaban presionando. Y entonces
Todo encajó. Su ansiedad, sus cambios de humor, esa desesperación por firmar los papeles. No era solo codicia. Era miedo. Pero aún así, ¿era suficiente excusa para traicionarme así? Esa noche dormí con las luces encendidas. Sentía que aunque Marco se había ido, su sombra seguía allí. Y la pregunta que no me dejaba era, ¿hasta dónde había llegado para salvarse? ¿Qué había hecho? ¿Y con quién? Marco no se atrevía a mirarme a los ojos. Su esposa lo había dejado, así, sin más. Después de manipularlo durante años, después de envenenar su corazón contra mí, simplemente lo dejó solo. Según él, Soraya necesitaba un tiempo, que estaba confundida, que las cosas no eran como antes. Yo lo miraba desde la cocina, mientras se servía un vaso de agua con manos temblorosas. Estaba más delgado, con ojeras marcadas, y esa altivez que tanto lo caracterizaba había desaparecido. «Mamá», dijo al fin, «¿podemos hablar?» Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tantos años de silencio, tantos cumpleaños ignorados, tantas navidades sin una llamada. Y ahora, ahí estaba, en mi cocina, como si nada. No respondí. Me limité a sentarme frente a él. Dejé que hablara. Sé que cometí errores, muchos, y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero estoy solo, mamá, y no sé qué hacer. Casi lo dijo con lágrimas, casi. Pero no, Marco nunca lloraba. Siempre tenía que mantenerse fuerte, como le enseñó su padre. Aunque por dentro estuviera roto. «No tienes que hacer nada», le respondí con voz firme. «Ya eres un hombre. Supongo que sabes cómo sobrevivir solo». Él agachó la cabeza. Por un segundo pareció ese niño que una vez corrió a esconderse tras mis faldas cuando se cayó de la bicicleta. «No vengo a quedarme, mamá. Solo necesito un lugar donde pensar, donde sentirme seguro por unos días. Prometo que me iré, pronto». Pero ya no era la Paulina de antes. No era la madre que todo lo daba y nada reclamaba. Había aprendido a poner límites, a cuidarme, a no dejar que el amor me convirtiera en alfombra. Me quedé en silencio. Marco se quedó a dormir en el sillón esa noche. No le ofrecí cama. No le preparé cena. No le pregunté si necesitaba algo. Yo ya no era la que solía estar pendiente de sus antojos. Por dentro, mi corazón dolía, pero por fuera me mantenía erguida. Había tardado años en construir esa nueva versión de mí. No iba a dejar que una súplica me hiciera retroceder. Los días pasaron. Marco se levantaba temprano, salía, regresaba en la noche. Apenas cruzábamos palabras. Una mañana, mientras tomaba café, lo escuché hablar por teléfono. «Sí, mamá está rara, fría, no como antes, pero estoy trabajando en eso. Ya verás que todo saldrá bien». Mi sangre se congeló. ¿Trabajando en qué? No me gustó el tono. No me gustó la forma en que hablaba de mí, como si yo fuera un obstáculo, un reto a superar. Esa misma tarde recibí una carta. Era del abogado de Marco. Decía que Marco había iniciado un proceso legal para revisar la legalidad de la propiedad familiar. Decía que había dudas sobre la titularidad de la casa, que quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Tragué saliva. No podía creerlo. Después de todo, lo único que le importaba era la casa. Ni siquiera fingió por mucho tiempo. Llamé a Clarita, mi amiga abogada. Le conté todo. Ella no podía creerlo. «Ese hombre está loco, Paulina. Tú tienes todos los papeles en regla. Esa casa es tuya. No te dejes». Respiré profundo. No iba a llorar. No ahora. Marco regresó esa noche como si nada. Yo lo esperé en Mancillena, la sala.
con los documentos en la mano. «¿Qué es esto?», le pregunté tendiéndole la carta. «¿Así me pagas? ¿Después de todos estos años?». Marco intentó justificarse. «Mamá, no es lo que piensas. Solo quiero asegurarme de que no haya problemas más adelante. Tú sabes cómo es la ley». «No me mientas», lo interrumpí. «Tú no estás aquí por mí. Estás aquí por lo que crees que puedes obtener». Se quedó en silencio, y entonces lo dije. «Te vas hoy». Marco abrió los ojos, sorprendido. «Mamá, no tengo a dónde ir. Ese no es mi problema». Por dentro, una parte de mí gritaba, pero otra, la más fuerte, se mantuvo firme. Marco recogió sus cosas en silencio. Cuando cruzó la puerta, no miró atrás. Y yo me senté en el sillón y lloré. No por él, sino por todo lo que perdí intentando retener a un hijo que ya no existía. Esa noche Clarita vino a casa. Me trajo comida. Me abrazó en silencio. No dijo nada. Solo me dejó llorar. Al día siguiente Marco me llamó. No contesté. Luego me escribió. Nada. Después empezó a dejar mensajes de voz, todos con el mismo tono. Arrepentido, desesperado, suplicante. «Mamá, cometí un error. Perdóname. Necesito hablar contigo». Pero yo ya no era la misma. Ya no reaccionaba como antes. Una semana después, apareció en la puerta con un ramo de flores. Le abrí, pero no lo dejé pasar. «Te deseo lo mejor, Marco, pero esta etapa de mi vida ya no te incluye». Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. No quería mirarlo a los ojos, no por miedo, no por culpa, sino por la mezcla de tristeza y decepción que me ardía en el pecho. Marco estaba ahí, parado frente a mí, en la sala de mi propia casa, esa misma casa que él, sin vergüenza, había intentado arrebatarme. Pero esta vez no venía con abogados, no traía papeles, ni amenazas, venía solo, derrotado. «Necesito tu ayuda, mamá», me dijo bajando la mirada. «Soraya se fue, me dejó con las deudas, con todo, y no tengo a quién más acudir. Tuve que respirar hondo. La voz me temblaba, pero no por compasión. Era una sensación nueva, desconocida. Era poder». «¿Y por qué piensas que yo debería ayudarte?», le pregunté sin levantar la voz. Él parpadeó, como si no esperara que yo le respondiera así. «Eres mi madre», dijo casi en un susurro. «¿Y tú te acuerdas de eso solo cuando te conviene?». Su silencio lo dijo todo. Lo invité a sentarse. Ya no tenía miedo de enfrentar a nadie, ni siquiera a él. «¿Dónde está Soraya?», pregunté. «Me dejó hace 3 semanas. Se llevó todo lo que pudo y desapareció. Ni siquiera sé dónde está». El orgullo se le escurría por los poros. Estaba roto, pero yo también estuve rota, mucho tiempo, y nadie vino a rescatarme. «No, me diste ni una llamada en mi cumpleaños, ni siquiera un mensaje. Pasaron años, Marco, años en los que fingiste que no existía». Él se cubrió el rostro con las manos. Lo sé, mamá. Y no tienes idea de cómo me arrepiento». Caminé hasta la ventana. Las cortinas se movían con la brisa. Parecía que el aire mismo estaba cansado de cargar tanto silencio. «¿Qué esperas que haga? ¿Que te dé dinero? ¿Que te reciba con los brazos abiertos como si nada hubiera pasado? No, no espero eso. Solo quiero arreglar las cosas, lo que sea. Ayúdame a encontrar trabajo, cualquier cosa. No tengo a nadie más». Me giré despacio. Él no era el mismo Marco, que se fue. Ese que me habló con desprecio, que me humilló en silencio durante años.
Este era un hombre deshecho por sus propias decisiones. «Voy a ayudarte», dije. Su rostro se iluminó como el de un niño. «Pero no porque seas mi hijo». Se detuvo, confundido. «Te voy a ayudar porque yo ya no soy la mujer que eras capaz de pisotear. Porque puedo mirar atrás y decir, sobreviví sin ti. Y porque ahora puedo ayudarte, sin dejar que me vuelvas a dañar». Le conseguí trabajo en una panadería del barrio. No era mucho, pero era un comienzo. Él empezó a ir cada mañana, puntual, callado. Yo lo observaba desde la ventana. No decía nada, pero sentía algo que hacía mucho no sentía. Respeto. Pasaron semanas. Un día Marco llegó con una bolsa de pan caliente. «Para ti, mamá», lo horneé yo, dijo, y sus ojos estaban húmedos. Lo acepté. No dije nada. Pero en mi interior, algo comenzó a cambiar. Tal vez no se trataba de perdonar, ni de olvidar. Tal vez se trataba de poner límites, de ayudar sin humillarse, de ser madre, sin dejar de ser mujer. Y yo ya no era la misma. Esa noche encendí la lámpara de la sala, me serví un café y abrí el cuaderno donde había estado, escribiendo desde que me quedé sola. Escribí una frase que jamás pensé escribir. Hoy, mi hijo volvió a casa, pero la casa ya no era la misma, y yo tampoco. Guardé el cuaderno y sonreí, no por él, sino por mí, por la mujer que había nacido de tanto abandono, por la que supo esperar. Y al final, supo también decir, ahora yo decido. Nunca imaginé que el día en que Marco firmara aquel papel, yo no sentiría alegría, no sentí triunfo, ni siquiera alivio. Sentí paz, una paz que dolía, pero que también me enseñó que por primera vez estaba completamente del lado de mí misma. Marco se levantó de la silla con el rostro roto. Le temblaba la mandíbula, se le notaban los huesos. Ya no era el hombre que jugaba fútbol en el parque, ni el que me pedía abrazos de niño, ni siquiera el que me llamaba los domingos. Después de casarse, era otro, y en parte yo también. Se fue sin decir adiós, sin mirarme. Solo bajó la cabeza y salió del juzgado, derrotado, y yo me quedé sentada, sintiendo un vacío tan hondo que ni el juez se atrevió a mirarme a los ojos. Salí del lugar con Mercedes. Ella me acompañó en silencio, como lo había hecho desde el primer día en que la vida me sacudió. Subimos al auto y, al cerrar la puerta, solté el llanto contenido. No lloré por la pérdida de un juicio, ni por la casa, ni siquiera por la traición de mi hijo. Lloré por lo que no volverá, por la madre que fui, por la familia que soñé, por el tiempo que nadie me devolverá. Pero también lloré de orgullo, porque no me rendí, porque después de tantos años silenciada, finalmente me defendí. Mercedes me tomó la mano y solo me dijo, «Ya está, Paulina, ya pasó». Y sí, pasó. Las semanas siguientes fueron extrañas, calladas, llenas de ecos. No dormía bien. Me despertaba a las 3 de la mañana pensando en Marco. ¿Estará comiendo bien? ¿Tendrá dónde quedarse? ¿Habría entendido todo esto como venganza? ¿O como lo que realmente fue, una madre poniéndose de pie? Un día me atreví a caminar por el parque donde solíamos ir cuando él era niño. Las bancas seguían ahí, el carrito de los helados, la fuente con los peces. Pero ya no era lo mismo, ya no era nuestro. Un niño corrió hacia mí y tropezó con mis pies. Se cayó, se rió y me miró. Tenía los mismos ojos de Marco, el mismo gesto. Me agaché para ayudarlo y su madre vino corriendo, agradecida. «Gracias, señora. Qué pena, es muy travieso», me dijo sonriendo. Y yo solo asentí,
sintiendo que en esa sonrisa había algo que necesitaba. Humanidad.conexión. Volví a casa y decidí que era momento de hacer algo distinto. No para llenar el vacío, sino para ocupar el espacio con algo que me hiciera bien. Llamé a Clarita, la vecina que me había ofrecido ayudar en la biblioteca. Acepté su invitación. Empecé a ir cada semana, a leerle cuentos a los niños, a organizar libros, a conversar con mujeres que, como yo, tenían historias enterradas bajo años de silencio. Una de ellas, doña Rosario, me confesó: mi hija me dejó de hablar hace 15 años. Nunca supe por qué. Pero aquí, al menos me escuchan. Y así, entre libros y tazas de té, fui encontrando mi voz. Pasaron los meses. Mi cabello se volvió más blanco, mi espalda un poco más encorvada. Pero mi corazón, ese se fortalecía cada día. Una tarde cualquiera, recibí una carta. Estaba escrita a mano, con tinta azul, sin remitente. Pero reconocí la letra de inmediato. Marco. La abrí temblando. Mamá, no sé si merezco que leas esto, pero necesito escribirlo. Nunca entendí por qué te alejaste, hasta que la vida me puso en tu lugar. Cassandra me dejó. Se fue con otra persona. Me quitó todo. El departamento, las cuentas, hasta mis amigos se apartaron. Y ahí me di cuenta. Me vi solo, perdido, como tú te sentiste cuando me fui de tu lado. Perdóname, mamá. No por no haberte defendido, sino por haber olvidado quién eras tú. Gracias por proteger tu casa. Gracias por no dejarte. Hoy entiendo que hiciste lo que yo debía haber hecho mucho antes. Cuidarte. No sé si quieres volver a hablar conmigo, pero si un día quieres, yo aquí estaré. Tu hijo, Marco. Me quedé en silencio, leyendo esas palabras una y otra vez. No lloré. Esta vez, no. Porque ya no necesitaba que él volviera para sentirme completa. Pero sí sentí una grieta abrirse. Y algo dentro de mí supo que, tal vez, algún día, podríamos hablar desde otro lugar. Un lugar donde yo ya no sea la mujer que espera, sino la mujer que elige. Hoy han pasado 2 años desde esa carta. No volví a ver a Marco, pero sí le respondí. Le escribí una sola línea. No te odio, hijo, pero ahora me amo más. Desde entonces, vivo con dignidad, con calma, con respeto por mi historia. En la biblioteca organizamos una actividad para mujeres mayores. Cada una debe escribir una frase que represente su nuevo capítulo. La mía fue: mi hijo me olvidó, pero yo me recordé, y desde ese día no he vuelto a sentirme sola. He conocido mujeres maravillosas. He contado mi historia muchas veces, no para llorarla, sino para inspirar a otras, porque entendí que no importa cuánto nos arranquen, siempre podemos volver a plantarnos y florecer. Aunque nadie lo espere, aunque sea tarde, aunque duela. Soy Paulina, soy madre, soy mujer. Y esta es mi historia. A veces, el silencio de la casa no es solo una ausencia de ruido, sino una forma de eco. Un eco de todo lo que una vez fuimos, de las risas que llenaban los pasillos, de los pasos pequeños que corrían por el suelo, de las puertas que se abrían y cerraban con la fuerza de una vida en construcción. Ahora, ese mismo silencio parece observarme, como si supiera que tengo algo que decir, algo que nunca supe cómo decir en voz alta hasta ahora. Hubo un tiempo en que mi vida giraba en torno a otros. Mis días no me pertenecían, pero no los sentía como una pérdida, sino como una forma de amor. Cocinaba sin hambre, dormía sin sueño, vivía sin pausa, porque había un niño que me necesitaba, y en cada gesto de entrega encontré sentido. Pero nunca me detuve a pensar en qué pasaría cuando ese niño ya no necesitara mis manos, mi voz, mi presencia.
La maternidad es una promesa que nunca se dice en voz alta, pero que se cumple hasta el último suspiro. Sin embargo, nadie te prepara para el momento en que tus hijos, una vez grandes, ya no te miran como el centro de su universo. Nadie te advierte que, un día, te volverás invisible para aquellos por los que fuiste completamente visible durante décadas. Me vi sola. No de un día para otro, sino lentamente, como una vela que se consume en la oscuridad sin que nadie se dé cuenta. No fue una partida con despedida. Fue un olvido paulatino. Primero menos llamadas, después menos visitas. Luego la sospecha de que la distancia ya no era física, sino emocional. Y finalmente, el entendimiento cruel de que la vida que una ayudó a construir ahora transcurre en otro mundo, al que no tiene acceso. Sentí rabia, sí. Sentí tristeza. Sentí culpa también. Me pregunté en qué había fallado, qué error había cometido para que el amor de toda una vida pudiera desaparecer, como si nunca hubiese existido. Pero luego comprendí que la culpa no era mía, que muchas veces el amor incondicional se da por sentado, que lo cotidiano, lo constante, lo firme, deja de ser notado. Luché mucho tiempo con esa sensación de abandono, pero con el paso de los años aprendí algo que transformó mi manera de mirar la vida. Uno no se pierde en la soledad si se encuentra en ella, y yo me reencontré con esa mujer que había existido antes de ser madre, con esa voz que había dejado de escuchar, con esos sueños que había pospuesto, con esos gustos que había olvidado. Descubrí que aún había belleza en los pequeños actos, que leer un libro sin interrupciones, caminar bajo el sol sin prisa, preparar una comida solo para mí, también era una forma de amor. Empecé a hablarme con respeto, a no exigirme más de lo necesario, a perdonarme por haberme dejado para después durante tantos años. El abandono no fue el final de mi historia, fue el comienzo de otra. Una historia donde el dolor no desaparece, pero ya no duele como antes. Una historia donde aprendí que el amor propio también puede sanar las heridas más profundas. No se trata de dejar de amar a quienes olvidaron nuestro sacrificio. Se trata de no olvidarnos a nosotras mismas. Porque una puede seguir amando, pero sin sacrificarse hasta el olvido. Una puede seguir esperando, pero sin detener su vida por esa espera. Una puede seguir siendo madre, pero también ser mujer, ser persona, ser alma. Hay algo que la madurez me dio: perspectiva. Y desde esa perspectiva veo con claridad que no todo lo que duele es injusto. A veces, simplemente es humano. Nuestros hijos no nos odian, solo están atrapados en sus propias tormentas. No nos desprecian, solo no saben mirar atrás mientras corren hacia adelante. No nos abandonan con malicia, solo no comprenden el valor del refugio hasta que lo pierden. Hoy, ya no espero a que alguien vuelva. Ya no vivo midiendo cuánto me dan o cuánto me quitan. Me levanto por mí, sonrío por mí, lloro por mí, y en ese acto de vivirme completa, encuentro una paz que no depende de nadie. Si alguna vez regresan, encontrarán en mí una mujer distinta, una mujer que ya no necesita ser reconocida para saberse valiosa, que ya no necesita ser buscada para sentirse amada, que ya no necesita ser necesitada para sentirse viva. El verdadero renacimiento ocurre cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a construir con lo que queda. Y yo me construí. Desde el suelo de la soledad, levanté una versión de mí misma más fuerte, más sabia, más libre. No porque haya dejado de amar, sino porque aprendí a amarme también. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento rencor, siento gratitud por todo lo vivido, por todo lo dado, por todo lo aprendido, porque incluso el dolor más desgarrador puede convertirse en el maestro más paciente,
Y ahora que he dicho lo que por tanto tiempo guardé, puedo sentarme en silencio, pero ya no como alguien que espera, sino como alguien que se tiene. Con el tiempo, descubrí que el silencio, ese mismo que tanto temí al principio, podía ser también una forma de respuesta, porque en el murmullo de la soledad comencé a oír con más claridad lo que durante años acallé por el bien de otros. Escuché mis pensamientos, mis emociones olvidadas, mis propios límites. Me di cuenta de que muchas veces no fui justa conmigo misma, que confundí amor con renuncia y presencia con desaparición. Viví durante décadas poniendo la felicidad de los demás por encima de la mía. Lo hacía con una sonrisa, creyendo que así debía ser, que era la manera correcta de amar. Y no me arrepiento, porque lo di desde el corazón, pero ahora entiendo que el amor verdadero no exige anularse, ni sacrificarse hasta el punto de volverse irreconocible ante el espejo. He visto a muchas mujeres desaparecer tras los nombres de sus hijos. Se convirtieron en la mamá de, en la abuela de, y lentamente dejaron de ser ellas. Perdieron sus gustos, sus pasiones, sus proyectos, y cuando la casa quedó vacía, quedaron ellas también vacías, como si ya no supieran habitarse sin los demás. Pero eso no tiene que ser así. No tiene que ser el destino inevitable de todas las que amamos profundamente. Hay vida después del abandono, después del olvido, después del desencanto. Hay vida dentro de una, esperando ser rescatada. En mis días de mayor tristeza, solía preguntarme, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que haga una madre cuando ya no la llaman, cuando ya no la necesitan, cuando se vuelve invisible para aquellos por quienes vivió? La respuesta fue apareciendo con el tiempo, no de golpe, sino en pequeños destellos. Y la respuesta es esta: vivir. Vivir para una misma. No como revancha, sino como renacimiento. Volver a vivir no significa dejar de amar. Significa amar desde un lugar distinto. Significa recordar que antes de ser madre, ya éramos mujeres, con historias, con sueños, con voz, y que después de ser madre, seguimos siendo todo eso, y más. Hay una fuerza en nosotras que no siempre reconocemos. Una capacidad de reconstrucción que florece incluso en los escombros emocionales más profundos. Porque cuando ya no queda nadie que escuche, nos escuchamos nosotras. Y cuando ya no queda nadie que abrace, aprendemos a abrazarnos. Y en ese acto, tan simple y tan poderoso, nace una versión nueva de lo que somos. Hoy camino por la calle sin sentirme ausente del mundo. Ya no me pesa la mirada de los otros, ni me duele tanto el recuerdo de quienes se fueron. Porque ahora me tengo, porque aprendí a ser compañía para mí misma, a valorarme más allá de los roles que alguna vez ocupé. También aprendí a soltar, a no aferrarme a lo que fue, a no pedir amor donde no lo hay, a no mendigar atención, ni justificar ausencias. Soltar no es rendirse, es respetarse, es decir, hasta aquí he llegado por ti, ahora seguiré por mí. Y, en medio de este proceso, encontré algo que nunca imaginé: paz. Una paz que no depende de llamadas, ni de visitas, ni de reconocimientos. Una paz que nace del saber que hice lo mejor que pude, con lo que tenía, desde el amor más puro. Que si di todo, fue porque amé de verdad, y eso nunca será en vano. El tiempo ya no es mi enemigo, es mi aliado. Me da perspectiva, sabiduría, calma. Me recuerda que las heridas no definen, que los vacíos pueden llenarse, y que incluso lo que se rompe puede encontrar otra forma de ser bello. Porque la vida no termina cuando los hijos se van. La vida cambia de forma, cambia de ritmo, pero sigue. Y si uno se atreve a mirar hacia adentro, encontrará que todavía hay mucho por descubrir, por sentir, por construir.
He aprendido a celebrar mis pequeños logros, a honrar mis emociones, a regalarme espacios de ternura. Ya no me castigo por los errores del pasado, ni me pierdo en suposiciones. Vivo aquí, ahora, con la plenitud de quien ha atravesado la tormenta y ha salido del otro lado de pie. Y si algún día mis hijos vuelven con el corazón abierto, los recibiré sin reproches, sin deudas, porque para entonces ya habré sanado. Ya no seré la mujer herida que los esperaba detrás de la ventana. Seré una mujer completa que eligió vivir, a pesar de todo. Mi historia no terminó cuando me olvidaron. Mi historia comenzó cuando decidí recordarme.